Muy buenas tardes. Bienvenidos a sus cápsulas de Derecho y Vida Real. Vamos a platicar de tres figuras que también giraban en torno al derecho hereditario o derecho de herencias o derecho de la herencia en el derecho romano. Una es el legado, que sigue existiendo en nuestro Código Civil. La otra es el fideicomiso, pero el fideicomiso actualmente no lo entendemos así en el sistema jurídico mexicano. No lo voy a profundizar para no perdernos, pero actualmente el fideicomiso se trata de una institución que está regulada como una organización auxiliar del crédito. No tiene el mismo significado, pero vamos a explicar qué era el fideicomiso en el derecho romano y qué eran los codicilos o codicillos. Bueno, en el legado, en el libro que yo consulté, ahí nos habla de que es una donación que se da prácticamente, que se deja en testamento. Eso así lo podríamos entender de manera fácil en el derecho romano. Pero si alguien me dijera, bueno, ¿cómo se prevé actualmente el legado? Que es muy parecido a cómo se manejaba en el derecho romano. Pues el legado es dejar un bien específico de una herencia, un derecho específico de una herencia, y bueno, o sea, era una obligación de dar específica, o una obligación de hacer específica, o una obligación de no hacer específica. Obviamente, para que se dé el legado, es cuando estamos hablando de una sucesión testamentaria. Porque ahí en esa sucesión de todos esos bienes y derechos y obligaciones que se están transmitiendo, bueno, de ese patrimonio en liquidación del difunto, del de cuyos, bueno, en ese caso, ahí nosotros vemos que para una persona se puede prever dejarle una casa, por ejemplo, nada más. Se puede prever otorgarle un derecho sobre un dinero que se está dejando en el banco, una cuenta en el banco. Se está previendo también una obligación de no hacer, por ejemplo, una remisión de la deuda, ya sea total o parcial. ¿Qué significa remisión? Es el perdón de la deuda, ya sea total o parcial de una deuda económica, o incluso que se le provea de un servicio específico, de una obligación de hacer específica. ¿Así se entendía el legado en Roma? Sí, claro, con unas clasificaciones en latín. Y así lo entendemos nosotros en nuestro derecho civil. No nos cuesta trabajo entenderlo. El fideicomiso ya no significa lo mismo que como lo entendemos ahora como una organización, como una actividad auxiliar del crédito en el derecho bancario, sino que el fideicomiso en el derecho romano era entendido, mientras el legado era obligatorio, era imperativo porque estaba previsto en un testamento. En el fideicomiso era una súplica, era decir, a ver, pues hazme este favor. Tenía un peso moral, ético probablemente, pero no jurídico. No era imperativo, como pasaba con un legado. Y cuando hablamos del codicilo o codicillo, ¿qué pasaba ahí? Era un apéndice, un escrito separado del testamento, donde estaba realizando donde el ahora difunto, hoy difunto, estaba realizando una disposición de su última voluntad. Pero era un documento separado del testamento, un apéndice, un documento independiente del testamento. Bueno, les agradezco su fina atención.